Ante todo, deseo aprovechar para enviarle un saludo muy cordial a las personas que nos acompañan. Mi nombre es Janet Arias y estoy a cargo de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial costarricense. Durante unos minutos voy a hablarles sobre cómo ha sido el camino en la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional. El camino inició precisamente en el año 2001 con la conformación de la Comisión de Género, que tiene representantes de todas las diferentes áreas institucionales y que constituye el órgano político del más alto nivel institucional, precisamente para que funja como rector en la interpretación y en las directrices de cómo debe aplicarse precisamente la perspectiva de género, cómo debe incorporarse en el quehacer institucional. En el año 2002 se complementa la estructura con la creación de la Secretaría Técnica de Género, que precisamente se convierte en el órgano técnico y asesor de la Comisión, del Consejo Superior y de toda la institución, precisamente para los diferentes programas y proyectos que tienen que ver con la introducción de la perspectiva de género, y que la meta es que toda la institución lo tenga incorporado en todo lo que hace. Porque, ¿qué es la perspectiva de género? Me parece que eso es algo fundamental como punto de partida, y ahí entonces tenemos que tener muy claro que se trata básicamente de una metodología para establecer cuál va a ser el impacto diferenciado que van a generar las diferentes acciones, decisiones, política pública y servicios que presta una institución como la nuestra, cuál va a ser ese impacto diferenciado en los diferentes grupos de hombres y mujeres. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, que permite hacer la metodología de género para, una vez detectado ese impacto, poder trabajar esa decisión, servicio o política pública que se esté generando de manera que se cumplan con los derechos humanos establecidos en las diferentes convenciones a nivel internacional y, por supuesto, con la Constitución política de nuestro país. De eso se trata la metodología de la perspectiva de género. La comisión, entonces, es el órgano político, como les decía, la Secretaría Técnica de Género, el órgano técnico asesor, y esto se ve complementado en el año 2005 con la creación de la política de igualdad de género del Poder Judicial, que claramente tiene dos ejes principales. Un eje de incidencia hacia lo interno de la institución, o sea, que tenemos que trabajar en un impacto en esa estructura, y que lo hemos hecho con un trabajo, o mediante un trabajo conjunto con la Dirección de Planificación, en donde hemos trabajado precisamente toda la parte de planificación institucional para las metas establecidas en los planes anuales operativos, que tengan metas también que introduzcan la perspectiva de género. Con el subproceso de estadísticas, todo el tema de las diferentes variables sociodemográficas para conocer los perfiles de la población que acude a los diferentes servicios institucionales, también con gestión humana, todo lo que tiene que ver con la conformación del personal judicial para el análisis de la desagregación por sexo, con el fin de lograr la participación paritaria en los diferentes estratos y áreas de la institución. A nivel interno también tenemos un impacto mediante la representación legal a víctimas de hostigamiento sexual por parte del personal judicial, y también cuando el personal judicial debe solicitar medidas de protección ante los juzgados de violencia doméstica, la Secretaría Técnica de Género también les nombra a una persona representante de nuestra área legal para que les represente en los juzgados de violencia doméstica con esa solicitud. La tercera área de competencia a nivel de representación a víctimas internas es el área de no discriminación, también en los procesos que se llevan ante la inspección judicial. Y por supuesto todas las consultas y asesoría que llegan a nuestra secretaría en razón de
dudas y consultas que se tienen por derechos precisamente que tienen que ver con las diferentes convenciones de CEDAW y la Convención de Belén do Pará, la misma Constitución Política, con temas como derecho a las licencias de maternidad, derecho a la hora de lactancia, entre otras situaciones que generan gran cantidad de consultas a la Secretaría. Ese eje entonces interno que tiene la política nos ha llevado a trabajar muy de cerca con las diferentes áreas en una institución tan compleja que alberga no solamente a la judicatura, sino también a la defensa pública, al Ministerio Público, a todas las, el ámbito auxiliar de justicia, que incluye también todo el área de capacitación y por supuesto todo el órgano administrativo. Entonces, esta complejidad que tiene el Poder Judicial costarricense, en donde algunos de sus órganos incluso tienen leyes orgánicas que les da autonomía funcional, pues el trabajo que hacemos también es de mucha coordinación, de articulación y de convencimiento de la importancia de este tema para precisamente cumplir con nuestras obligaciones como Estado costarricense. Por otra parte, la política de género, que es del año 2005, tiene un eje externo que pretende incidir sobre los servicios que se brindan por parte de la institución para ir cerrando esas brechas de acceso a la justicia que tienen las mujeres costarricenses y que a nivel mundial sabemos existe en todas las sociedades. Hay brechas de género en diferentes áreas como salud, acceso a la salud, acceso a la política, a la educación, a la participación económica y por supuesto también en el acceso a la justicia. Eso está incluso medido en diferentes informes a nivel internacional, como el informe de brecha de género del Foro Económico Mundial o en los mismos informes que ha dado a nivel latinoamericano y regional centroamericano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ve precisamente los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres en las Américas. En esto hemos pretendido entonces trabajar mediante programas específicos como los denominados CLAIS, que son los comités locales para la atención integral de casos de alto grado de riesgo de muerte de las mujeres por el tema de femicidios. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio Público y la Policía Judicial en todo lo que es la aplicación de ley de penalización de violencia contra las mujeres. También le damos soporte como Secretaría Técnica de Género a la Comisión Interinstitucional contra la Violencia Doméstica y que precisamente coordina la magistrada Roxana Chacón en la actualidad, al igual que lo hace por parte de la Comisión de Género. Entonces le damos este soporte técnico en la Secretaría a estas comisiones y varias subcomisiones también para ver cómo incidimos sobre los servicios. Uno de ellos muy importante también son las coordinaciones que hemos hecho con la defensa pública, que en diferentes momentos de nuestra historia o de este camino que les estoy compartiendo, la defensa pública ha estado a la vanguardia en el área de capacitación precisamente en los temas de perspectiva de género. Y de ahí el trabajo tan importante que han tenido, por ejemplo, en la incidencia en la reforma legal a la ley de psicotrópicos, donde se visualiza precisamente las situaciones de las mujeres privadas de libertad, por cuál delito es el que más habían mujeres que habían sido privadas de libertad, ver incluso la relación porcentual con respecto a la población penitenciaria masculina y que las razones de esa privación de libertad eran completamente diferentes cuando se trataban de mujeres.
De ahí entonces la incidencia que tuvo la defensa pública en esta ley, que ha sido tan importante precisamente para visualizar las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y esa relación con el acceso a la justicia, precisamente condiciones de haber estado sumidas en ciclos de violencia doméstica, la situación socioeconómica a nivel mundial. Naciones Unidas ha establecido que la pobreza tiene rostro de mujer y niñez precisamente por la brecha económica que hay entre hombres y mujeres. La pandemia de los últimos años por COVID-19 ha afectado muy particularmente a las mujeres a nivel económico, laboral. O sea, siempre va a haber un impacto diferenciado de las diferentes situaciones coyunturales tratándose de hombres o de mujeres, porque ya de base existe una violencia estructural contra las mujeres. De ahí todas las convenciones a nivel internacional que tratan el tema precisamente para tratar de ir disminuyendo esa brecha en la medida de lo posible. Complementan la estructura de la cual les estoy hablando el plan estratégico institucional. El primero lo tuvimos en el año 2005, que estuvo completamente transversalizado por el tema de igualdad de género a nivel de la visión, la misión y con el mandato de que todos los planes anuales operativos de los diferentes centros de responsabilidad debían tener metas específicas en el tema de género. Y así han sido los posteriores planes estratégicos institucionales hasta el que tenemos vigente el día de hoy, y que además lo hemos venido a complementar con un trabajo articulado con la Dirección de Planificación para que a partir del año 2021 empezáramos a trabajar en la creación del Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género, que fue una recomendación del segundo informe del Estado de la Justicia para las diferentes comisiones. Entonces, este Plan de Acción de la Política lo hemos consensuado con las diferentes instancias institucionales para que precisamente las metas y los objetivos de género en la planificación operativa incorpore la ruta sobre cuáles son las prioridades estratégicas que emanan o han sido identificados precisamente por la Comisión y la Secretaría Técnica de Género, de tal manera entonces que ya no son acciones que cada despacho simplemente escoge de una manera desarticulada con respecto al resto de la institución y al órgano rector correspondiente, sino que consensuamos con la Fiscalía General, con la Jefatura de la Defensa Pública, con el área jurisdiccional, etcétera, todas las demás áreas, para proponerles una serie de objetivos y metas que vayan articulados en las prioridades que hemos identificado para la aplicación de la política de igualdad de género. En el caso de la defensa pública siempre hemos encontrado a un aliado muy importante en todos estos temas, porque tal y como lo ha definido el actual jefe de la defensa pública, don Juan Carlos Pérez, son una defensa pública para el respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido no podrían entonces ignorar la incorporación de la metodología de la perspectiva de género, que es precisamente ver ese impacto diferenciado que puede tener cualquier servicio, política o decisión en los hombres y las mujeres a los que va dirigido. La defensa pública en muchos momentos de este camino ha llevado la batuta, por ejemplo, en el área de capacitación, donde precisamente se ha incorporado, y ahora es un esfuerzo adicional que hace en la litigación, cómo debe litigarse con perspectiva de género para el respeto de los derechos humanos de todas las personas que actúan precisamente en ese proceso penal.
Una actuación importantísima de la defensa pública fue todo el trabajo que hizo de incidencia para lograr la reforma a la ley de psicotrópicos, de manera que se bajara, como ustedes saben, se redujera la pena mínima de manera que permitiera la aplicación del beneficio de ejecución condicional de la pena en casos específicos en donde las mujeres precisamente estuvieran en situaciones particulares de vulnerabilidad. Tomando en consideración todo el análisis que se hizo previo a ello, precisamente de por qué las mujeres, que son la minoría de la población penitenciaria en general del país, por qué las mujeres estaban siendo privadas de libertad, por qué las mujeres estaban siendo condenadas por cuáles delitos, que el principal era introducción de drogas a centro penal, e ir más allá en ese análisis con esta metodología de la perspectiva de género, que es un análisis además que incorpora visiones de índole no solo jurídica, sino también sociológica, antropológica, económica, precisamente para determinar cuáles son esos factores de vulnerabilidad. Una gran labor que realizó la defensa pública, precisamente identificando esas condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, que implicaba la necesidad de reformar la ley porque estaban teniendo un acceso a la justicia con una brecha importante en ese sentido. Decirles entonces que de suma importancia este trabajo de la defensa en un curso de litigación que hemos consensuado precisamente a partir de ese plan de acción de la política de igualdad de género con la Jefatura de la Defensa Pública. Les invito entonces a que saquen el mayor provecho de esta capacitación que precisamente les va a permitir reforzar, renovar conocimientos en la aplicación de los diferentes instrumentos internacionales en derechos humanos de las mujeres y de poblaciones en condición de vulnerabilidad, que contrario a lo que muchas veces nos han dicho y que crecimos pensando en cuanto a que constituyen la minoría de la población, resultó que más bien son la mayoría. Entonces, se trata, si hablamos de mujeres, de más del 50% de la población, porque a nivel mundial constituimos el 51% de toda la población mundial. Y los diferentes grupos en condiciones de vulnerabilidad, que son hombres, mujeres, en diferentes situaciones, ¿verdad? Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, de personas de pueblos originarios, indígenas, de la población afrocostarricense, de las poblaciones LGTBIQ+, de la población de migrantes. Todas estas poblaciones que requieren de una atención especial para ir precisamente ajustando esa balanza, equilibrándola para que logren acceder al proceso en igualdad de condiciones y derechos que el resto de las partes. Creo que la defensa pública es una de las áreas institucionales que más ha estado precisamente en contacto con estas poblaciones en condición de vulnerabilidad, porque precisamente las personas privadas de libertad constituyen una de estas poblaciones. Entonces es reforzar el ejercicio de ver cómo vamos cerrando estas brechas, de ver cuáles son las condiciones específicas de hombres y mujeres en la población que ustedes atienden, de reconocer que la defensa pública, además, a lo largo de los años, ha ido hacia un cambio de paradigma en el cual inicia con una estructura enfocada específicamente a lo penal, pero que se ha diversificado en esta defensa pública del respeto de derechos humanos en diferentes áreas, para acoger la representación de personas actoras en los procesos de pensiones alimentarias, que la mayoría, como ustedes saben, son mujeres,
que solicitan también esa pensión alimentaria para sus hijos e hijas. Y así tenemos informes institucionales y nacionales que lo documentan. También es una defensa pública que ha incursionado en la materia agraria y laboral. Entonces, esta diversidad de temas que hoy trata exige cada día una renovación, como les decía, de estos conocimientos para que las convenciones de derechos humanos sean aplicadas en todo el quehacer de la defensa pública. Felicitarles por el esfuerzo que están haciendo y que sepan que en la Secretaría Técnica de Género siempre van a encontrar a un equipo de trabajo deseoso de colaborar con ustedes, de trabajar de manera conjunta y de coadyuvar, proveyéndoles de los mecanismos y herramientas para que ustedes, como especialistas en sus respectivas áreas de trabajo, puedan tener la herramienta de la perspectiva de género para incorporarla en su quehacer. Muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado y los mejores deseos para este programa que están desarrollando.